Meditación 35. El celo del poder romano. Este enfrentamiento a los poderosos dirigentes del templo era mucho más temible que las disputas con escribas y fariseos sobre cuestiones de comportamiento práctico. Junto a ellos, el mayor peligro para Jesús venía de quienes ostentaban el máximo poder. Su anuncio de la implantación inminente del reino de Dios, su visión crítica de la situación, su programa de solidaridad con los excluidos y su libertad representaban una radical y peligrosa alternativa al sistema impuesto por Roma. Jesús se fue convirtiendo en un profeta inquietante, fuente de preocupación primero y peligro potencial de subversión más tarde. Según se iba conociendo mejor el impacto de su actuación, Jesús podía ser ejecutado en cualquier territorio controlado por Roma, bien en Galilea, donde reinaba Antípodas, vasallo del fiel emperador, o bien en Judea, donde gobernaba directamente el prefecto romano. Aunque Jesús actuaba sobre todo en Galilea, no es Antipas quien lo ejecuta. Probablemente en el palacio de Cesarea del Mar, donde residía Pilato, y en la torre Antonia de Jerusalén, donde permanecía vigilante una guarnición de soldados, a nadie dejaban indiferentes las confusas noticias que les llegaban de Galilea, pero tampoco les inquietaban sobremanera. Solo cuando van comprobando la atracción que Jesús ejerce en el pueblo, y sobre todo cuando ven la libertad con que lleva a cabo algunos gestos provocativos en la misma capital, en el ambiente explosivo de las fiestas de Pascua, toman conciencia de su potencial peligrosidad. Hay algo que desde el principio puede haber despertado su recelo. Jesús emplea como símbolo central de su mensaje un término político. A todos trata de convencer de que la llegada del imperio de Dios es inminente. ¿Qué pretende ahora Jesús al invitar a la gente a entrar en el imperio de Dios, que a diferencia de Tiberio no busca poder, riqueza ni honor, sino justicia y compasión, precisamente para los más excluidos y humillados del imperio romano? Oírle hablar de un imperio, aunque lo llame de Dios, no es muy tranquilizador. Construir un imperio diferente sobre la base de la voluntad de Dios encerraba una crítica radical a Tiberio el César, que dictaba su propia voluntad de manera omnímoda a todos los pueblos. El profeta de Galilea repite una y otra vez que el proyecto de Dios tiene prioridad precisamente los más excluidos y marginados. Este hombre está diciendo a todos que la voluntad de Dios está en contradicción con la del César. Para entrar en el imperio de Dios hay que salirse del imperio de Roma. Jesús ciertamente no piensa en una sublevación suicida contra Roma, pero su actuación es peligrosa. Su palabra es de fuego. ¿Qué pretende al sugerir un vuelco total de la situación? Una de sus consignas más repetidas es rotunda y provocativa. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Las autoridades romanas oyen hablar también de sus curaciones y su extraño poder para liberar a la gente de fuerzas demoníacas. Al parecer, Jesús se siente comprometido en un combate entre Dios y las fuerzas del mal que dominan a las gentes. Más le tuvo que inquietar la postura ambigua de Jesús sobre el tributo exigido por Roma, si es que alguna vez les llegó la noticia. El tema era candente. Dios es el único Señor y dueño de Israel. Pagar el tributo al César es sencillamente negar el señorío del Dios de la alianza sobre Israel. Jesús lo había repetido muchas veces. Los pobres son de Dios, los pequeños son sus hijos predilectos, el reino de Dios les pertenece.
Nadie ha de abusar de ellos, ni el César. Lucas indica más tarde que Jesús fue acusado ante Pilato de andar alborotando al pueblo y prohibiendo pagar los tributos al César. El profeta del reino de Dios resulta un elemento inquietante para quienes viven del imperio de Roma, la aristocracia del templo, las familias herodianas y el entorno de los representantes del César. Jesús, coherente hasta el final, contó con la posibilidad de un final violento. No era un ingenuo. Sabía el peligro al que se exponía si continuaba su actividad y seguía insistiendo en la irrupción del reino de Dios. Tarde o temprano su vida podía desembocar en la muerte. El peligro lo amenazaba de diversos frentes. Mientras recorría las aldeas de Galilea, tal vez no pensaba tanto en la intervención de Pilato, que fue quien finalmente lo ejecutó. Su palacio de Cesarea del Mar quedaba apartado del ambiente campesino en que él se movía. Era peligroso buscar una vida digna y justa para los últimos. No podía promover el reino de Dios como un proyecto de justicia y compasión para los excluidos y rechazados sin provocar la persecución de aquellos a los que no les interesaba cambio alguno ni en el imperio ni en el templo. Era imposible solidarizarse con los últimos como lo hacía él sin sufrir la reacción de los poderosos. Jesús sabía que tanto Herodes como Pilato tenían poder para darle muerte. ¿No le aguardará también a él la misma suerte que al Bautista? Probablemente Jesús contó desde muy pronto con la posibilidad de un desenlace fatal. Nunca quiso el sufrimiento ni para él ni para los demás. El sufrimiento es malo. Toda su vida se había dedicado a combatirlo en la enfermedad, las injusticias, la marginación, el pecado o la desesperanza. Si acepta la persecución y el martirio, será por fidelidad al proyecto del Padre, que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso Jesús no corre tras la muerte, pero tampoco se echa atrás, no rehúye ante las amenazas, pero sigue adelante. No huye ante las amenazas, tampoco modifica su mensaje, no lo adapta ni lo suaviza. Le habría sido fácil evitar la muerte, habría bastado con callarse, no insistir en lo que podía irritar en el templo o en el palacio del prefecto romano. No lo hizo, continuó su camino. Prefería morir antes que traicionar la misión para la que se le había escogido. Actuaría como hijo fiel a su padre querido. Mantenerse fiel no era solo aceptar un final violento, significaba tener que vivir día a día un clima de inseguridad y enfrentamientos, no poder anunciar el reino de Dios desde una vida tranquila y serena, verse expuesto continuamente a la descalificación y el rechazo. Era inevitable que en su conciencia se despertaran no pocas preguntas. ¿Cómo podía Dios llamarlo a proclamar la llegada decisiva de su reinado para dejar luego que esta misión acabara en un fracaso? ¿Es que Dios se podía contradecir? ¿Era posible conciliar su muerte con su misión? Se necesitaba mucha confianza para dejarle actuar a Dios y ponerse en sus manos a pesar de todo. Jesús lo hizo, nada le detuvo. Morirá fiel al Dios en el que ha confiado siempre. Seguirá acogiendo a los pecadores, a los excluidos, aunque su actuación irrite. Si terminan rechazándolo, morirá como un excluido, pero con su muerte confirmará lo que había sido su vida entera: confianza total en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su perdón. Seguirá anunciando el reino de Dios a los últimos, identificándose con los más pobres y despreciados del imperio, por mucho que moleste
en los ambientes cercanos al gobernador romano. Si un día lo ejecutan en el suplicio de la cruz, reservado para los esclavos, sin derecho a nada, morirá como el más pobre y despreciado de todos, pero con su muerte se hallará para siempre su mensaje de un Dios defensor de todos los pobres, oprimidos y perseguidos por los poderosos. Seguirá amando a Dios con todo el corazón. No dará a ningún César y a ningún sumo sacerdote lo que es solo de Dios. Seguirá defendiendo a sus pobres hasta el final. Aceptará la voluntad de Dios incluso ahora que parece presentársele bajo la forma de martirio. A pesar de su dolor y su miedo a terminar torturado en el patíbulo de la cruz, no vio contradicción entre la instauración definitiva del reino de Dios y su fracaso como mensajero y portador definitivo. Más allá de su muerte, el reino de Dios alcanzará su plenitud. Nunca imaginó a su Padre como un Dios que pedía de él su muerte y destrucción para que su honor, justamente ofendido por el pecado, quedara por fin restaurado y en consecuencia pudiera en adelante perdonar a los seres humanos. Nunca se le ve ofreciendo su vida como una inmolación al Padre para obtener de él la clemencia para el mundo. El Padre no necesita que nadie sea destruido en su honor. Su amor a sus hijos e hijas es gratuito. Su perdón es incondicional. Jesús entiende su muerte como ha entendido siempre su vida, un servicio al reino de Dios en favor de todos. Se ha desvivido día a día por los demás. Ahora, si es necesario, morirá por los demás. La actitud de servicio que ha inspirado su vida será también la que inspirará su muerte. Así estará también en la cruz como el que sirve. Es el rasgo característico que le define desde el principio hasta el final, el que inspira y da sentido último a su vivir y su morir. Esta es probablemente su actitud básica para afrontar su muerte. Poco podemos decir. Confianza total en el Padre y voluntad de servicio hasta el final. Vivió su servicio curando, acogiendo, bendiciendo, ofreciendo el perdón gratuito y la salvación de Dios. Todo apunta a pensar que murió como había vivido. Su muerte fue el servicio último y supremo al proyecto de Dios, su máxima contribución a la salvación de todos. Oramos. Jesús con su reino no busca poder, riqueza y honor, sino justicia y compasión para los más excluidos y humillados del Imperio Romano. ¿Qué experimentas frente a nuestro gobierno que solo busca sus intereses personales? Ora por el Perú. Jesús llevó una vida coherente con lo que predicaba. ¿Te preocupa la coherencia de tu vida y dar testimonio de él a los demás?